tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa. Esto es Semanario Región Centro. El gusto de saludarlos, llegando a todo el país. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Así es, una semana más que nos encontramos con ustedes para compartir diferente material, mucha información en esta nueva edición de Semanario. Y le contamos justamente cuál es el material que tenemos para el programa de hoy. Estuvimos dialogando con el ingeniero agrónomo Claudio Del Vecchio. En esta primera parte de la nota hablamos con él y nos cuenta cómo viene el año para el sector agrícola, cómo viene este 2015, ingresando ya a la recta final de esta temporada y también ingresando a lo que va a ser la campaña gruesa en nuestro país. También estuvimos en Uruguay, en el estado de Florida, hablando con el señor Rubén Darío Martínez, de Metalúrgica Martínez, cómo está el sector metalúrgico en Uruguay, cómo es la situación de los ferrocarriles allí en ese país. Un material y una nota muy interesante que tenemos para conocer la situación concretamente de la metalúrgica, de los ferrocarriles en el país vecino. Nuestra compañera Karina Ragnini hablaba con el ingeniero Claudio Del Vecchio, nos hace un balance de cómo viene, cómo fue esta primera parte del año para el sector agrícola. Bueno, en el campo estamos, como decimos, promediando una campaña, ¿no? Cuando finaliza el año calendario estamos siempre en medio de una campaña de cosecha gruesa. Concretamente en estos momentos, fines de octubre, primeros días de noviembre, estamos... decimos que es un momento donde están los 3 cultivos más importantes de nuestra región en el campo. Tenemos que decir, para empezar con trigo, que es un cultivo que está hoy por hoy formando ya el grano, está en una etapa de que prácticamente definiendo su rendimiento. El cultivo se desarrolló en un invierno bastante normal. El clima se comportó de manera, podemos decir, buena. Tuvimos algún exceso de lluvias por el mes de agosto, que en algunos casos nos produjo alguna situación de anegamiento prolongado, con alguna deficiencia de drenaje que produjo algún daño en los cultivos, pero en general se desarrolló de manera bastante normal. Nuestras expectativas de rendimiento sobre trigo son buenas. Nuestra región, yo estimo que de no mediar ninguna situación climática rara, podemos estar hablando de rendimientos de trigo alrededor de los 3.500 kilos por hectárea. Eso es un rendimiento bueno, aceptable para nuestra región. Lo que teníamos que decir con respecto al cultivo, que volvió a ser un año en que los productores, por una situación del contexto que tiene este cereal, contexto me refiero del mercado, sumada a una situación de costos en dólares importantes, ha vuelto a reducir la superficie. Es decir, nuestros productores han hecho menos trigo inclusive que el año pasado. Y concretamente lo que hoy vemos son lotes de trigo aislados dentro de, podemos decir, la gran cantidad de lotes que seguramente se destinan al cultivo de soja. Con respecto al trigo puntualmente, ¿se puede prever de qué manera se va a comportar quizás el próximo año en cantidad de hectáreas sembradas? Mira, toda la expectativa del sector está puesta en lo que haga un próximo gobierno. Obviamente no está ajeno, al contrario, estamos por demás dependiendo de qué decisiones se tomen. Es un cultivo que desde el punto de vista agronómico, técnico y de los recursos que tenemos en nuestra región lo podemos hacer de la mejor manera, con muy alta productividad, poniendo el paquete de insumos que requiere y aumentando siempre el potencial de rendimiento. Lo que el sector espera es sin duda 2 puntos con respecto a trigo. Por un lado, que se aclare el panorama de mercado. Recordemos que es un cereal que hace más de 5 años que viene con una situación de mercado de alguna manera intervenida, para explicarlo, es decir, los derechos de exportación están manejados por un gobierno, de esa forma ningún exportador toma riesgo, o sea, están jugando con un alto riesgo, eso lo trasladan a precio. Concretamente nuestros productores han recibido en los últimos años un precio de trigo mucho más bajo del que deberían pagar. Y el otro aspecto importante que se está esperando, además de que se solucione el tema de mercado, es que se eliminen directamente las retenciones de este cereal. Y esto es simplemente porque el escenario de precios internacionales alto que tuvimos en los últimos 4 o 5 años hoy ya no existe, es decir, el mercado ha bajado a nivel internacional y la retención pesa muchísimo sobre los números finales del productor.
Si esas situaciones se ordenan o nos muestran un síntoma de mejoría hacia los meses de mayo, estamos hablando del año que viene, 2016, o abril de 2016, no tengo duda que nuestros productores vuelven a tomar las riendas y a encarar una campaña en la que pueden llegar a aumentar la superficie de trigo. Una campaña donde el clima ahora también se está comportando quizás con alguna que otra anomalía, demasiado frío para esta época. ¿Esto influye o no influye en la siembra del maíz o en lo que ya se ha sembrado? Por supuesto, ¿no? Es un año climático que tiene un perfil de Niño, como decimos siempre. Eso indica, como explican los especialistas meteorólogos, que se suceden de fenómenos climáticos como tormentas fuertes frecuentes, y yo diría fenómenos climáticos fuertes, porque también nos ocurre en años Niño que hay periodos entre las lluvias grandes que la intensidad de los soles, de la radiación es fuertísima, y eso a veces nos genera impactos de estrés térmico sobre los cultivos. Entonces tenemos un perfil de año climático Niño. Concretamente el mes de octubre, como vos decís, se comportó anormal desde el punto de vista que las temperaturas fueron más bajas y las precipitaciones no fueron tan abundantes. Quizás fue un mes atípico en cuanto al comportamiento dentro del perfil de Niño. Con respecto a las reservas de agua, venimos bien, y el cultivo de maíz que ha iniciado su siembra en el mes de septiembre, podemos decir que se realizó en buenas condiciones. En este momento se encuentra en etapa de crecimiento vegetativo, decimos nosotros, está desplegando sus primeras hojas. No hemos tenido mayores dificultades con plagas y enfermedades. Obviamente estamos iniciando recién la campaña, ¿no? Pero podemos decir que es un cultivo que ha arrancado desde el punto de vista agronómico en buenas condiciones. También es un cereal que sufre el impacto del contexto y de los costos, y también tenemos que destacar, como se viene diciendo en todos los medios, en todos los analistas del sector, que ha reducido fácilmente en nuestra zona de un 30 a un 40% la superficie sembrada por nuestros productores, por un contexto muy similar al trigo. Es decir, un mercado intervenido en el que se maneja lo que son los derechos de exportación, y de por sí, por ser un cultivo que a nuestros productores le demanda una gran inversión desde el punto de vista de costos. El maíz en nuestra región lo hacemos con toda la tecnología, los híbridos de punta, que tienen un valor importante en el costo de su semilla, y se acompaña el cultivo con un paquete tecnológico que también demanda una importante inversión. Este año nuestros números dan alrededor de los $600 por hectárea, y eso es un valor que a nuestros productores obviamente les cuesta mucho. Y si bien el cultivo tiende a devolvernos eso cuando el clima se porta bien, la inversión inicial es muchísima, y en muchos casos por eso se ha decidido no hacer maíz directamente o reducirlo de una manera significativa. Hora de la primera pausa en Semanario Región Centro. Recordá que nos podés seguir a través de www.ducevictv.com. Allí podés seguir todos nuestros programas y, por supuesto, en Facebook, y dejarnos tus comentarios. Ahora una pausa y ya volvemos. Love Revestimientos, Fisher 129 bis, teléfono 461-145, 463-251, placas de yeso y accesorios, cielos rasos desmontables, revestimientos plásticos para techos y paredes, puertas placas, plegadizas, tirantes, machimbres, molduras, barnices e impregnantes. Love Revestimientos, Fisher 129 bis. Neumáticos Santilli e Hijos. Amplio stock en neumáticos para autos, camionetas y camiones. Cubiertas especiales para el transporte, máquinas agrícolas y viales. Distribuidores exclusivos. Moderno taller con el mejor servicio y lo último en tecnología. Neumáticos Santilli. Casa Central en Armstrong y sucursales en Cañada de Gómez, Sunchales, San Lorenzo y Marcos Juárez. El esfuerzo que usted pone todos los días en su campo es el mismo que nosotros ponemos para estar cada vez más cerca suyo. En Crucianelli estamos muy orgullosos de presentarle nuestra renovada red de concesionarios oficiales, distribuidos a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, que le garantizan un contacto cercano y confiable. Crucianelli Red. Más crecimiento, más cerca.
Semanario Región Centro se traslada una vez más al país vecino Uruguay. Rubén Darío Martínez estuvo dialogando con nosotros y esto nos comentaba. Te agradezco por la visita, para poder dar nuestra humilde información en cuanto al sur del país de Uruguay, que dependemos netamente de la lechería prácticamente, en la cual está pasando momentos muy, muy bravos, ¿no? Es decir, todos sabemos cuánto vale la leche en polvo, el kilo, y eso acá pegó y pegó, más una seca de 6 meses que tuvimos. Y bueno, ahora están esperando los productores lecheros para recomponer un poco sus planteles y la situación económica, un préstamo que le van a dar, en el cual lo van a pagar a 6 años, y bueno, pero todavía están desde febrero, marzo en ese tema, y creo que recién a fin de mes le van a dar algo para poder convertir esta situación, ¿no? Uruguay dependía de tener un buen acuerdo con Venezuela. ¿Eso se sostendrá? ¿Qué información tienen ustedes? Mirá, la información que tenemos es que está todo pronto, pero falta que aparezca el dinero. Es decir, Conaprole creo que a riesgo propio mandó unos embarque ahora, pero todo depende de Bandes, que es el que está a cargo de eso, que va a manejar el dinero, ¿verdad? Bien, alguna vez nos llegó la información de que la minería también era una actividad que empezaba a tener alguna posibilidad de desarrollo en toda esta zona. ¿Eso en qué estado está? Mirá, creo que ese proyecto quedó prácticamente en cero. A mi manera de ver, es decir, la minería hubiese dado un desarrollo tremendo a esa zona, porque productores rurales, empleados por ejemplo, que ganaban 5.000 pesos en una estancia, pasaron a ganar 25 y 30.000 pesos por mes, ¿no? A nosotros nos compraron muchas zorras, muchas cosas, es decir, cuando hicieron los estudios, los cateos, una empresa mexicana era también que hacía para esta otra empresa madre los cateos, ¿verdad? Pero quedó como todo que no se puede hacer, que es malo. Pero yo pregunto, acá sacamos Portland, acá sacamos cal, tenemos muchos agujeros. Entonces, me parece que pasa por cuidar bien las cosas como tienen que ser. No es que, porque aparte es una zona que no es que 100% ganadera, es decir, hay mucha piedra, campos difíciles. ¿En qué zona estamos hablando? Valentines, vamos a decir al norte, noreste, ¿verdad? Noreste del departamento. Es uno de los últimos pueblos que tiene, que prácticamente no existe mano de obra, solamente estancias son. Bien, ¿y qué expectativa tienen ustedes para la empresa para el año 2016? Mirá, las expectativas de que si los precios internacionales mejoran, mejoramos todos sabemos, es decir, que tiene que valer la soja, porque también nosotros vendemos en todo el país, dependemos de muchos estancieros y agricultores que se dedican a eso, y bueno, y gracias a ello pudimos crecer los otros años, ¿no? Bien, seguramente hay en los productos de Taller Martínez varios agropartes producidas en la zona de Santa Fe, Argentina. ¿Qué opinión te merecen, digamos, la confiabilidad o no de estos productos? 100%. Los implementos y lo hemos probado y no hemos tenido prácticamente cero problemas, ¿no? Y si tenemos un problema, se soluciona. Conversando se soluciona, que lo hemos ido aprendiendo juntos, pero bueno, lo hemos descubierto y la verdad que son buenos productos. Bien. ¿Alguna reseña de aquel proyecto exportador que ustedes habían desarrollado con algún país africano? No, lo que nosotros mandamos por medio de otra empresa fueron plantas potabilizadoras. Es decir, esos países dependen del petróleo. Baja el petróleo, te bajan la inversión en todo y no hacen nada. Hasta que no valga lo que valía el petróleo antiguamente, esta gente no invierte, es clarito. Va de la mano del petróleo.
Vamos a la segunda pausa comercial. Luego de la misma seguimos instalados en Florida, en Uruguay, donde Sebastián Martínez nos va a contar cuál es la situación de los ferrocarriles en aquel país. Neumáticos Santilli e Hijos. Amplio stock en neumáticos para autos, camionetas y camiones. Cubiertas especiales para el transporte, máquinas agrícolas y viales. Distribuidores exclusivos. Moderno taller con el mejor servicio y lo último en tecnología. Neumáticos Santilli. Casa Central en Armstrong y sucursales en Cañada de Gómez, Sunchales, San Lorenzo y Marcos Juárez. El esfuerzo que usted pone todos los días en su campo es el mismo que nosotros ponemos para estar cada vez más cerca suyo. En Crucianelli estamos muy orgullosos de presentarle nuestra renovada red de concesionarios oficiales, distribuidos a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, que le garantizan un contacto cercano y confiable. Crucianelli Red. Más crecimiento, más cerca. Love Revestimientos, Fisher 129 bis, teléfono 461-145, 463-251, placas de yeso y accesorios, cielos rasos desmontables, revestimientos plásticos para techos y paredes, puertas placas plegadizas, tirantes, machimbres, molduras, barnices e impregnantes. Love Revestimientos, Fisher 129 bis. Y bien lo decía Hernán hace instantes, ferrocarriles, en este caso en el país de Uruguay. Sebastián Martínez nos habla al respecto. El ferrocarril en Uruguay hace muchos años se cerró, se paró definitivamente, quedó algo de carga, fue decayendo, y hace un tiempo que lo único que corre en Uruguay son algún tren de carga y algún tren de pasajeros, pero muy cerca todo de la capital, ¿no? Con el tema de la forestación y la soja, hemos tenido un problema enorme en Uruguay de lo que es la parte vial. Las carreteras están destruidas por completo, o sea, es mucho más carga la que circula por la ruta que la ruta puede soportar. Ya desde el gobierno anterior hubo como un intento de tratar de sacar el ferrocarril adelante, sobre todo la parte carga más que nada, ¿no? Y en eso se está, en tratar de un poquito robarle a lo que es los camiones un poco de carga, no solo por el hecho de que funcione el ferrocarril, sino para a todos nosotros que circulamos todos los días en la ruta, de tener unas rutas un poco más rápidas, más sanas, con menos tránsito de camiones, ¿no? Y ni que hablar el tema costos, ¿no? O sea, lo que sale un tren, para que tenga una idea, con 12 vagones, es lo mismo que te sale un camión y zorra. O sea, 10-12 a 1 la diferencia de costos que hay entre el ferrocarril y el... ¿Y esa reactivación, qué participación tiene del Estado y qué participación del capital privado? Actualmente se generó una empresa que es 55% parte del Estado y 45% privada, que con eso lo que han logrado es un poco salir de la burocracia que tienen, como en Uruguay, en toda América, los estados, y darle agilidad, sobre todo al tema de compra de repuestos, de darle dinamismo a la empresa para que funcione bajo el derecho privado, o sea, para que funcione más ágil. O sea, se está de a poco, en Uruguay hay unos 1.600 vagones de carga,
y de los 1.600 estaban funcionando en el entorno de 300. El resto estaba todo parado por falta de mantenimiento. O sea, eso llevaba la mano con mucho problema sindical que hay en la parte ferroviaria. Y bueno, de a poco nosotros ya hace casi 2 años que estamos interviniendo el material rodante, y se ha ido recuperando un montón de esa flota que es una flota que es muy noble. O sea, en Uruguay es una flota vieja que vienen de los años 50 y 70, italiana, checoslovaca, americana, que son materiales muy, muy nobles, que con muy poco mantenimiento se puso todo de vuelta a rodar de primera manera. ¿Y qué se transporta hoy por hoy? Hoy por hoy básicamente, o sea, son 3 los productos estrella del ferrocarril, que uno es el Portland, el arroz y la madera. ¿No? Son los 3 productos. Pero según tengo entendido, con una cola de clientes importantísima, esperando que el ferrocarril vuelva a reflotar, ¿no? Y clientes que hoy por hoy, si no estuviera el ferrocarril, no pueden funcionar, ¿no? En el caso de la madera, que sobre todo madera procesada, ¿no? Que viene de Tacuarembó al puerto, que va para Estados Unidos la producción. Si no fuera por el ferrocarril, esas empresas no funcionarían, porque los costos de transporte son altísimos de otra manera, ¿no? En algún momento, no sé si vos tendrás información, había un proyecto para enlazar Argentina y Uruguay a través de un buen servicio ferroviario. ¿Tenés alguna información de si eso está avanzando, en qué estado está? La verdad que información no, pero lo que he escuchado incluso es que hay una ruta transatlántica, que la idea es unir Uruguay con Bolivia. O sea, creo que faltaba un puente para dejar conectado toda la región mediante el tren, que sería espectacular, ¿no? Porque le bajaría los costos de acarreo de materiales y de materias primas. O sea, mismo a Bolivia dándole salida al mar mediante Uruguay, que era la idea un poco, un corredor para generar ese movimiento. Bueno, Sebastián, te agradecemos la cantidad de datos y la positiva información, y ojalá y la próxima vez que nos juntemos para hablar sobre este tema ya estemos también pensando en el servicio de pasajeros, o eso no está dentro del proyecto de esta empresa mixta. No, pasajeros está y va a tener que estar, porque no existe hoy por hoy un país en el mundo que no tenga un buen sistema de ferrocarriles. O sea, Lo que pasa que ahí ya la realidad de los vagones viejos a reciclar ya no es tan posible. Un poco la idea de lo que se quería copiar es lo que está haciendo Argentina, o sea, con un montón de vagones que vemos nosotros, que están viniendo de China y otros que están fabricando mismo en Argentina, para darle... Porque, o sea, el tema del pasajero de trenes es que no es rentable, para ninguna empresa es rentable. O sea, tiene que subsidiarlo el gobierno, pero sí es rentable para el gobierno que vos salgas de tu casa a trabajar, llegues en tiempo y forma y por un costo muy económico de transporte, ¿no? Entonces pasa un poquito por ahí. Cierre de semanario Región Centro. Le recordamos a la gente de qué manera podemos seguir en contacto, señora. Así es, Hernán. Bueno, distintas vías de comunicación a través de la página de Facebook, Semanario Región Centro, o también, por supuesto, lo pueden hacer a través de la web www.dusevictv.com. Allí también van a encontrar los distintos programas de Semanario Región Centro. Seguimos en contacto con los teléfonos de nuestra producción, por supuesto, y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta pronto. No se trata de vivir, esa es la historia, la sonrisa en el local.